Lograron ver todos también que subí alguna información, ya está la programación didáctica. También todos recibieron la invitación al grupo de correos. Sí, Sí. ¿verdad? Sí, O alguien no lo recibió. Que también los demás por ahí vayan encendiendo sus Yo cámaras. recibí la invitación, no me salía nada, solo me salía la que decía invitación, pero no me salía ningún link ni nada. No, solo es como la bienvenida al grupo, por así decirlo, Ah, la ok. bienvenida que le da Microsoft al grupo. Pero no es necesario. Lo que les quiero decir es que por ese medio, por ese grupo, es que se va a enviar la información en algún momento, anuncios que son como más, que llegan más rápido. Ok, mientras tanto los demás vayan encendiendo sus cámaras, en el caso de Stacy, Otilia, María Girón, Claudette, Alex, Annie, Ana, Jennifer, Gabriela. Recuerden, siempre vamos a ir encendiendo las cámaras al inicio y al final de la clase. Cuando yo empiece a compartir, vamos a poder apagarlas sin ningún problema para que vayan ustedes a buscar el refil de café, para que vayan, que ahorita es tan necesario para esta clase a las 7 de la mañana. Nunca había dado clases a las 7 de la mañana. Soy una persona muy madrugadora, pero usualmente no invertía mi hora de la mañana en dar clases. Así que vamos a ver cómo nos va con el experimento este año. Ok, entonces, el día de hoy vamos a dedicar, ahorita voy a empezar a compartirles la programación para los que todavía no la han revisado, pero sobre todo me voy a enfocar en la parte de la evaluación de la clase, que es la que la mayoría les llama la atención, ¿verdad? Un poco los temas. Creo que de repente se preocuparon un poco por la cantidad de temas, pero les voy a contar cómo vamos a hacer, porque no todos los temas van a ser evaluados con examen. Hay algunos temas que van a ser evaluados de otras maneras y esos temas no entran en la evaluación. Les quisiera decir escrita, pero ahora es una evaluación como si fuera un examen. Entonces, para eso es que quiero dedicar los primeros 10, 15 minutos y luego vamos a empezar ya con el primer tema de la clase. Entonces, si no hay dudas, si no hay consultas, por favor, con respecto a la organización de la clase, ¿verdad? Con respecto a los correos, por ahí es difícil para mí identificar porque hay veces que me escriben link y tiene el enlace del grupo de WhatsApp. Y entonces no sé de qué clases son. Yo doy 3 clases, tengo 50 alumnos en cada clase, entonces bien difícil. Entonces se me había escapado decirles, pero hoy les recuerdo, cuando usted me escribe un correo electrónico, escríbame nombre completo, clase y sección. Porque a veces me escribe Lick, fíjese que no pude entrar a la clase y no sé qué hay que hacer. Y el correo es rrhhbrs@hotmail.com. ¿Quién es? No sé, tengo ni la menor idea. Entonces, nombre completo, en el asunto pónganle estudiante de psicología general, estudiante de teoría de la personalidad, etc. Para que ustedes tengan eso en consideración. ¿Okay? Entonces, si no hay más dudas, ahora sí avancemos y si gustan, pueden apagar la cámara en este momento para ir compartiendo pantalla. Y me confirman si logran ver bien mi pantalla. Sí, Recuerden, gracias. ya. Listo. Gracias. Y recuerden también de ir participando por ahí en el chat si tienen alguna duda. Por ahí si quieren pueden ir apagando la cámara todos para desaparecer un poco. Perfecto. Ok. Entonces, la clase, ¿verdad? El espacio de aprendizaje que nosotros vamos a cursar es Teorías de la Personalidad 1. Su código es PS642 y el requisito es simplemente Psicología General. Una parte importante que les quiero comentar es realmente la clase es de 3 unidades valorativas. Eso quiere decir que usualmente son 3 horas a la semana. Sin embargo, se ha estipulado dentro de la coordinación de la carrera que se den siempre las 4 horas a la semana para tratar de avanzar lo más rápido posible. Entonces, no se sorprendan si realmente al final nos encontramos como un poco avanzados
y terminemos un poco antes que la mayoría de sus clases o que el resto de sus compañeros. La sección es la sección 0701 y mi nombre es Orlando Varela, como ustedes ya habrán sabido, y por ahí están viendo mi contacto. Entonces quiero avanzar directamente. Toda esa parte de la bienvenida ustedes deben de leerla. Ahora quiero pasar directamente a las generalidades de la clase. Las generalidades de la clase es que nosotros vamos a ver, es una clase muy teórica, por ende necesito que ustedes participen para que realmente no se vuelva esto un monólogo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes logren es, vamos a empezar por acá, en los objetivos específicos, vamos a ver qué es la personalidad. Es un tema sumamente debatido, un tema que ha sido estudiado por décadas y aún el día de hoy todavía no hay un consenso general de qué es la personalidad. También vamos a hablar acerca de los criterios, ¿verdad? Y las utilidades de una buena teoría de la personalidad. Eso quiere decir qué debe de cumplir una teoría de la personalidad para realmente considerarse como algo importante. También vamos a describir los métodos a través de los cuales se realiza la investigación en la personalidad. Eso lo vamos a hacer el día de hoy. También vamos a hablar acerca de distintas teorías, como el psicoanálisis y todas sus demás estructuras, como el psicoanálisis clásico, ¿verdad? Con Freud, que yo creo que la mayoría de ustedes ya habrán escuchado un poco acerca de este autor. También vamos a hablar acerca de algunos otros autores que nacen bajo esa estructura, como Erik Erikson, como Carl Jung, como Karen Horney en la segunda unidad. También vamos a hablar acerca de, por ejemplo, la psicología individual es de Carl Jung, la teoría psicosocial es de Erik Erikson, el psicoanálisis interpersonal de Karen Horney, pero también vamos a ver otras estructuras importantes y otras corrientes teóricas, como la teoría humanista, que se denomina a través de su autor Carl Rogers, la teoría central de la persona, y vamos a también identificar y considerar constructos básicos de la teoría humanista también en la jerarquía de necesidades de Maslow, que ustedes creo que ya la abordaron un poco en psicología general. Todos estos temas ustedes ya les dieron como una pintada rapidita en psicología general. Sin embargo, aquí vamos a ver constructo por constructo, idea por idea, y vamos a tratar de profundizar lo más que podamos. Entonces, para la unidad 1 es una unidad muy densa. Eso quiere decir, van a haber muchos conceptos, muchas ideas, pero que ya la mayoría de ustedes ya tienen un poco, o ya están un poco familiarizados con esta situación. Entonces, vamos a hablar acerca de la introducción a la personalidad. Eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es? ¿Cómo se describe? ¿Cuál es la dinámica? Y sobre todo, cuáles son los métodos de investigación para la personalidad. Como un segundo tema, vamos a ver el psicoanálisis según Freud, ¿verdad? Ya ustedes ya lo habrán visto, y algunos de los constructos más importantes, los niveles de conciencia, las estructuras de personalidad, como el yo, el ello, el superyo, en el conflicto intrapsíquico, ¿verdad? Esa lucha de poderes constante entre estas estructuras. También vamos a hablar acerca de los mecanismos de defensa, las etapas de desarrollo psicosexual. Vamos a ver rápidamente el tratamiento psicoanalítico porque no se basa en eso realmente la teoría de la clase, perdón. Sin embargo, sí voy a tratar de darles como una mirada rápida a este tratamiento, y también vamos a ver la estructura de la personalidad ya conformada. Como un segundo teórico importante, vamos a ver a Carl Jung y su psicología analítica. Vamos a ver que las bases que sentó Freud son muchas de las que se aplican para Jung, solo que hay algunas diferencias importantes. Vamos a hablar acerca del inconsciente personal, el inconsciente colectivo. Vamos a hablar acerca de los arquetipos, de las estructuras que entran en juego, del papel que toma la cultura para Jung,
que no lo hizo para Freud. Y también vamos a hablar acerca de los tipos psicológicos. Y con eso vamos a cerrar la primera unidad. Esto más o menos nos va a tomar entre 2 a 3 semanas aproximadamente, para que ustedes más o menos vayan organizándose en este sentido. Recordemos que cuando veamos un poco los exámenes, cuando veamos la evaluación, perdón, van a notar que no hay fechas de exámenes, porque esto lo vamos a ir programando según se vaya desarrollando cada unidad. Para la unidad 2 vamos a ver ahora la psicología individual de Alfred Adler, también un psicoanalista muy importante, y sobre todo sus esfuerzos se basaron en entender los motivos de los individuos a través de los complejos de inferioridad y los complejos de superioridad. Otro tema importante que lo diferencia de otros autores es que él denominó los estilos de vida. Y esos estilos de vida hay 4, para ir haciéndoles algún tipo de introducción. Y el estilo de vida es dependiendo de cómo emplea sus herramientas, cómo emplea sus recursos, cómo emplea la persona todos estos elementos alrededor de su propia vida y qué provecho logra sacar de ellos. Y también vamos a ver, vamos a comprender que en el caso de Adler toma en consideración la constelación familiar. Cuando hablamos de la constelación familiar es cómo está formada la familia. También qué es salud psicológica, porque Adler es uno de los primeros psicoanalistas que realmente habla que el ser humano es un ser que tiende hacia la bondad, que tiende hacia lo bueno, en lugar de los impulsos de muerte, por ejemplo, como lo planteaba Freud. También las tareas de vida, ¿verdad? Como el amor, como el desarrollo personal, entre otras cosas. Un segundo tema importante, vamos a ver el desarrollo psicosocial de Erikson, que yo creo que ustedes ya están un poco familiarizados con ello, que son las 8 etapas psicosociales, ¿verdad? Del desarrollo. Estas etapas, ustedes ya saben que hay 2 tareas que se contraponen, y estas 2 tareas que se contraponen van a depender mucho de la actividad que trabaja cada individuo. Como un tercer tema para la segunda unidad, vamos a ver el psicoanálisis interpersonal de Karen Horney. Aquí vamos a hablar acerca, introduce el término como tal, ansiedad, y cuál es la función de esto. También habla acerca de las orientaciones interpersonales, los ajustes, cómo el individuo se ajusta a la ansiedad básica y qué técnicas secundarias de ajuste hay. Y con eso cerramos nuestra segunda unidad para abrir paso a la unidad número 3. Y en la unidad número 3, perdón, vamos a enfocarnos en la psicología de los constructos personales de George Kelly, que habla mucho acerca de la estructura de los sistemas. ¿Okay? Aquí no es solamente no le presta tanta atención, le presta atención al individuo, pero también a su entorno, que es algo que muchos teóricos fallan, de estos teóricos clásicos fallan en considerar. También vamos a ver como un segundo tema la teoría centrada en la persona de Carl Rogers. Y Carl Rogers, en lo particular, si ustedes me preguntan a mí, es uno de los teóricos más influyentes, incluso en las terapias, incluso cuando ustedes ya lleguen a la clase de consejería, de aquí a un par de periodos más, se van a dar cuenta que muchos de los constructos que vieron aquí en teoría de la personalidad son basados en la teoría de Rogers centrada en la persona, porque considera que realmente el individuo es un individuo plenamente funcional, solo que no ha encontrado como la manera específica de alcanzar esa plenitud. Y nosotros como terapeutas lo que vamos a ayudar es ayudarle a alcanzar este estado. Y finalmente cerramos entonces, y con eso cerramos la clase, vamos a ver la teoría
de Abraham Maslow, y ustedes ya saben de la jerarquización de las necesidades, ya saben acerca de los 5 estadios y demás, pero vamos a ver un poco también acerca de la motivación del individuo, ¿verdad? De cómo llega a alcanzar este nivel más alto en la estructuración del individuo. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Todo está claro. Todo claro. Perfecto. Perfecto. Gracias. Y entonces todo esto se lo dejo para que ustedes lo puedan ir leyendo y voy a pasarme directamente a la evaluación. Por ahí, esta parte quiero que ustedes lean, ¿verdad? Porque hay maneras de que les explico en la planificación de cómo hacer un mapa conceptual, cuáles son las características y el por qué se los pongo, porque vamos a hacer mapas conceptuales. Cómo hacer un resumen, cuáles son los pasos, cómo hacer cuadros sinópticos, cómo hacer infografías también. Toda esta información es no solamente para mi clase, para que ustedes también lo puedan utilizar en su vida personal. ¿Ok? Entonces, entremos ahora de lleno a las estrategias de evaluación. En primer lugar, quiero que ustedes entiendan que todas las evaluaciones que nosotros vamos a tener son de carácter individual. Eso quiere decir, cada una de las actividades que nosotros desarrollemos son de entrega personal. Y la primera parte, ¿verdad? Por donde yo quiero iniciar es por los foros. ¿Okay? Pues yo sé que usualmente de repente no han tenido experiencias muy buenas en los foros porque usualmente tienden a hacer como preguntas muy amplias. ¿Okay? Pero si se fijaron, yo ayer vi, y creo que vi 2 o 3 participaciones ya en el foro de Maturana, que por cierto ya está habilitado y tienen hasta este sábado para participar, porque hoy ya estamos los que somos y estamos los que estamos. Ya no hay más periodo de adición y cancelación. Se terminó el día de ayer. Entonces, quiero que ustedes vayan avanzando y leyendo esto, porque la participación para mí en los foros debe de ser una participación clara, debe ser una participación precisa. Y sobre todo, hay preguntas que ustedes deben de ir respondiendo. Y ese foro de Maturana es un foro muy, muy importante para ustedes. Quiero que ustedes presten la atención suficiente, vean el video, porque ese video no sirve de nuevo solo para mi clase, sirve para todo, sirve para su vida, porque es un análisis que hace un biólogo chileno acerca de una pintura de Cristo muy interesante y sobre todo quiero que presten atención y lo puedan leer. Y la próxima semana vamos a dedicar un tiempo para poder discutir un poquito acerca de esto. Sin embargo, sí les puedo adelantar que cuando a mí me lo presentaron por primera vez este tema de discusión me pareció increíble y espero que ustedes también piensen lo mismo de él. También vamos a tener un foro de psicoanálisis la siguiente semana, o sea, vamos a tener en 2 semanas consecutivas trabajo en foro y luego vamos a tener un foro de cada unidad. Ese foro de cada unidad simplemente responde a 3 preguntas importantes. A, ¿cuáles fueron los aprendizajes más significativos para usted en la clase? ¿Cuáles fueron las debilidades que usted encontró dentro de la clase? Eso quiere decir, pero no, Lick, fíjese que se fue la luz y eso considero una debilidad. Sí, está bien, lo entiendo. Pero quiero que escudriñe más allá de lo obvio. Que usted me diga, Lick, fíjese que la verdad que no le entendía X tema o no le entendía esto y aquello. Y la tercera pregunta es, ¿qué puedo hacer para remediar esa debilidad? ¿Ok? Y estos van a ser 3 foros que se van a responder al finalizar cada unidad. Ok. Ahora pasemos a la parte de exámenes teóricos. Entonces, si ustedes ven, vamos a tener 3 exámenes teóricos, ¿ok? Para cada unidad. Pero, si ustedes logran ver, vamos a tener
distintas pruebas también, o resúmenes, o mapas conceptuales, o cuadros sinópticos de algunos teóricos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que lo que se evalúa en los exámenes teóricos, ¿sí? Son esos 6 teóricos que ustedes ven por ahí, que es Freud y Jung en la primera unidad, Adler y Erikson en la tercera unidad, y Maslow y Rogers en la tercera unidad. Ustedes van a trabajar con la idea de específicamente de aprender textualmente esto. Y algunos otros teóricos como Adler, como Karen Horney, como George Kelly, y luego al final una infografía sobre los 8 teóricos. Esos teóricos no van a entrar en el examen. Lo único que se duplica es el resumen analítico de Erikson, porque Erikson en lo particular lo considero uno de los teóricos más importantes en el desarrollo de la personalidad de cada individuo, sobre todo las 8 etapas psicosociales, y es mucho contenido. Entonces yo les recomiendo que hagamos un resumen y también vamos desarrollando y también va a entrar dentro del examen. Solo que creo que me equivoqué, creo que aquí es 19 de marzo, si no me equivoco. Porque Erikson es para la segunda unidad, no es para la primera. Sí. A ver, vamos a ver un segundo. Vamos a ver por aquí. Sí. Perdón, entonces yo creo que ahí es marzo. Así que... esto por aquí es marzo. Entonces, por ahí voy a hacer algunas correcciones y voy a volver a subirlo esto. ¿Ok? Solo lo voy a sombrear bien para corroborar que esa sea la fecha correcta. ¿Ok? Y algo importante que les quiero comentar, esta fecha que usted ve por acá, 28 de febrero, 23 de marzo, 20 de abril, todo eso son fechas tentativas, ¿ok? Fechas tentativas. Para mí, yo no soy tan estricto en este tema, ¿verdad? Con lo de las fechas, porque entiendo que a veces nos podemos atrasar o a veces podemos adelantar. Entonces, dependiendo por ahí de algunas cosas, de repente alguien se enferma, y cuando me refiero a alguien es su profesor, o alguien se atrasa, o alguien presenta alguna dificultad. Entonces, creo que por ahí son fechas tentativas. Las tareas sí soy un poquito más estricto en el sentido que hay algunas tareas que yo requiero que ustedes las presenten antes de verlo, porque, como les digo, no quiero que se vuelva esto un monólogo, sino que esto se convierta realmente en una participación genuina de cada uno de ustedes y no sea solo Orlando Varela hablando. ¿Ok? Entonces, por ahí, denme un segundito para revisar esta fecha de Erikson, y de ahí vamos a tener un mapa conceptual de Adler, vamos a tener un cuadro sinóptico de Karen Horney, vamos a tener un mapa conceptual de la teoría de George Kelly, y al final de la clase, vamos a hacer una infografía sobre todos los teóricos. Esta infografía les dejo también algunos pasos para que ustedes lo puedan revisar. Y al final la creatividad es algo vital para nosotros. Ok. Entonces, para que ustedes vean, tenemos 15 puntos de foros, tenemos 50 puntos en examen. Por aquí hay una pruebita. Ahí tenemos 15 y 50, 65, 70 puntos. ¿Sí? Aquí tenemos 75. 80, 85, 90 y 100 puntos. ¿Ok? ¿Dudas con los criterios de evaluación? No, Lick. Claro, perfecto. Ok. Algunas de las
algunos temas para ir terminando un poco la programación. Alguna de la bibliografía. Los 3 libros que ustedes ven por acá, esos libros ya están subidos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser como nuestro texto base? Es el libro de teorías de la personalidad de Susan Cloninger. Ese ya lo tienen en su campus, y también les subí estos otros 2 libros, el de George Porio, y también les subí el de German Silbach, que ustedes ya los pueden, son elementos adicionales. En algunos casos, a mí me gusta Cloninger porque es como muy directa, muy clara, muy precisa en lo que trata de comunicar, pero también hay algunos temas que les puedo recomendar que lo hagan, sobre todo para las tareas, ¿verdad? Como los cuadros sinópticos y demás. Mis presentaciones tienen de varias, no solamente de estos 3 libros, sino que también tiene información de otras fuentes que de repente específicamente tomé. Entonces, yo en lo particular no soy una persona ávida de compartir mis presentaciones, porque muchas personas simplemente lo que se dedican a hacer es leer las presentaciones. Y si hay algo que en psicología es un pecado capital, es que a usted no le guste leer. Y debe de leer, debe de entender también, porque al final lo que nosotros buscamos es que usted no solamente aprenda de teoría de la personalidad, sino que aprenda a desarrollar su capacidad crítica, su pensamiento lógico, que usted desarrolle también otras habilidades distintas a las partes teóricas. Y como un tema, como para ir finalizando un poco el tema de planificación, les quiero comentar lo siguiente. Cuando nosotros hagamos examen, ¿okay? El examen va a ser en hora clase y nos vamos a conectar, ¿verdad? Como lo hemos hecho normalmente. Pero para cuando nosotros hagamos el examen, usted va a mantener la cámara encendida todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, para que usted tome esto en consideración desde ya. Porque la idea de esto no es que usted haga examen en grupo, no es que usted haga examen en videollamada o examen en llamada conjunta, sino que usted aprenda esto. Esta clase es su base para toda la carrera, para toda la carrera. Teorías de la personalidad 1, teoría de la personalidad 2, es la base de muchos conceptos que usted tiene que aprender para más adelante. Y sobre todo para la parte de tratamiento. Y si hay individuos por acá que se quieren orientar a la clínica, deben de manejar esos constructos a la perfección. ¿Hay alguien por aquí que le guste la clínica? Por ahí, para que me vaya escribiendo en el chat también. Yo. Bien. No lo voy a ver. Animai. ¿Quién más? Solo Animai, entonces se queda por aquí con la clínica. Igual yo, licenciado. No. Nino Fernández. ¿Quién más? Y todos los demás van para recursos humanos o social. Bueno, los sociales también tienen que aprender mucho de esto. Yo igual, licenciado. Les doy una sorpresa. Todos al inicio empezamos enamorados de Freud. Todos. Pero realmente ustedes se van a dar cuenta que en la medida que exploramos otras teorías, también se van a ir dando cuenta que Freud tenía algunas debilidades por ahí. Entonces, para que ustedes lo vayan tomando en consideraciones. Y me va a encantar haciéndole preguntas cuando miramos ese tema, profe, porque yo... Es lo que le digo, todos. Bueno, yo en lo particular, mi experiencia es, en mi maestría es en psicología clínica. Entonces, para mí al inicio, yo recuerdo mis primeras clases cuando recibí general, Freud, papá Freud, no sé qué. Pero en la medida de la carrera se van dando cuenta de que, en primer lugar, pues eso fue como un newsflash, ¿verdad? Como para ustedes, como algo nuevo. Estamos ya en 2022
Y esas teorías fueron a partir de los 1900, incluso hay algunos constructos que Freud tocó en los 1890. O sea, que tienen como 120, 130 años de antigüedad. Obviamente es algo antiguo, digamos, y que ha cambiado tanto en la actualidad que es difícil como tratar de sostener ese tipo de situación. Así que, entonces, si no hay más dudas, vamos a avanzar a la presentación del día de hoy. Todos están viendo ya la presentación que dice Introducción a la teoría de la personalidad compartida en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Gracias. Ok. Sí. Entonces, esta introducción es importante que ustedes, que todos estemos como en la misma línea, porque vamos a tratar de dar como un campo en común, ¿ok? Este tema no es de un teórico en específico, es los criterios que nosotros debemos de tomar en consideración para poder entender una teoría de la personalidad. Y por ahí quiero iniciar haciendo una pregunta general. Y aquí quiero que me levanten la manito los que quieren participar en vivo o que puedan escribir al chat, ¿verdad? Los que también quieren hacerlo de esa manera. ¿Qué es para ustedes la personalidad? Y les doy 30 segundos para que piensen un poco la respuesta y también para los que quieren hacerlo de manera así en vivo. Por ahí ya tenemos a Ethel, ya le voy a abrir el micrófono. Para que vayan pensando, piénselo por ahí un segundo. Vamos a quedarnos 30 segunditos en silencio. Ok, ahora sí. Entonces, iniciamos con Ethel y luego le damos chance a José David. Ethel, ¿qué piensa? ¿Qué es para usted la personalidad? Para mí la personalidad es algo que nos identifica a cada individuo, algo que nos hace únicos, que solo nosotros hacemos o pensamos de esa forma. Perfecto. Excelente. Gracias, Ethel. José David, ¿qué piensa? ¿Qué es la personalidad para usted? Bueno, Lee, yo pienso que es como la forma en la que reaccionamos ante las diferentes situaciones, porque no todos reaccionamos de la misma manera ante, puede ser las mismas situaciones, pero vamos a reaccionar de diferente manera, vamos a tomar las formas de diferente perspectiva, por decir así. Entonces eso es lo que pienso yo que defino como personalidad de cada individuo. Perfecto. Eso quiere decir que uno es lo que nos hace únicos, ¿verdad? Lo que acaba de hablar ahorita Ethel, y José dice que es lo único es cómo reaccionamos entonces ante lo que nosotros consideramos. Teníamos también a Nimai y Leonel y cerramos con Gabriel. Y también voy a abrir paso a leer los mensajes en el chat. Nimai. Bueno, Lick, yo sigo por la premisa y que la he leído mucho que es, bueno, que la mencionan varios psicólogos y es en la que somos seres biopsicosociales, o sea, que parte de nuestra personalidad está influenciada por la genética, biología, por cómo nos vamos criando, por nuestro ambiente, y que en todo su conjunto son las características que nos hacen únicos en nuestra personalidad. Súper bien. Gracias, Nimai. Por ahí, veamos quién más tenía la manita levantada. Tenemos a Leonel. Bueno, pienso que sería ya
individualidad de la persona. Es un punto de vista similar a la del compañero. No quisiera ser redundante en el caso, pienso más que es como eh, la... discúlpeme, Lick, me perdió. No, pasa. A veces pasa. Eh, ¿Puedo volver a intentarlo? Sí, sí, sí. Adelante. Muy bien, gracias. Sería lo que nos define cada quien. Sé que esto suena como relleno, pero así como está explicando el compañero, podría ser de razones genéticas y también por el ambiente. Puede ser por el ambiente hogareño o el social. La personalidad no necesariamente tiene que ser al 100% algo hereditario. Y esto lo puedo tomar como ejemplo de mis padres. Mis padres son personas de carácter fuerte o, mejor dicho, obstinados. Y yo he tendido a ser así, de esa forma. Sin embargo, también he adoptado otras actitudes a raíz del entorno social que he tenido, de mis amigos, y también de actitudes que yo he adoptado por cuenta propia a raíz de temas en los que yo me he interesado. Por ejemplo, me ha interesado bastante la historia de Honduras. Y yo he tendido a actuar un poco como los historiadores, hablar y explicar de la misma forma en la que ellos lo hacían o lo hacen. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Cada quien tiene su forma de dinamismo al explicar X o Y tema. Sin embargo, la personalidad es como serían nuestros ademanes, nuestras expresiones, la forma en la que nosotros miramos, en la que nosotros fruncimos el ceño, en la que nosotros incluso tocamos una cosa. Eso lo podría observar yo, porque cada persona toca un objeto o una persona ajena de forma distinta. Podría ser de golpe o podría ser con una caricia. Hasta ahí llegó. Excelente, gracias, Leonel. Qué bueno que usted tuvo la oportunidad de tocar esa parte cultural. Y ya voy a dar mi comentario porque también estoy leyendo los mensajes en el chat. Pero no quiero dejar a Gabriela en el aire y con Gabriela cerramos la participación. Bueno, Ya la dejaron sin mucho que decir. Sí, ya dijeron básicamente todo, creo. Ok, ¿y qué cree usted? ¿Qué es algo que en su opinión sea diferente al del resto de sus compañeros? Bueno, creo que cuando hablamos de personalidad nos estamos refiriendo también a pensamientos, sentimientos y comportamientos profundamente arraigados en nuestro ser. Cosas que a pesar del tiempo nos hacen únicos y irrepetibles a cada uno. Por ejemplo, como decían ellos, cada quien tiene su forma de ser y creo que eso es la personalidad en sí, nuestra manera de ser, cómo actuamos de acuerdo a los pensamientos, a los sentimientos y a los comportamientos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Perfecto, súper bien. Dice Gabriela, gracias. Esto que usted acaba de comentar es algo importante porque vamos a ir viendo a través de la clase. Y así como el comentario que también hizo Leonel, que le voy bajando ahorita la manito para no confundirme. Ahora bien, y voy leyendo lo que ustedes me pusieron en el chat. El carácter, las causas que nos motivan a comportarnos como lo hacemos. La personalidad es el resultado del carácter y temperamento. El carácter combinado con el temperamento es lo que nos define como seres humanos. Es la forma de ser de una persona. Es lo que nos caracteriza como persona. Todos estamos como en línea con todo eso. Pero al final yo les quiero comentar algo porque generalmente cuando nosotros pensamos en teoría, en personalidad, pensamos específicamente en esto, ¿verdad? En el comportamiento. Pero la mayoría de personas, y creo que la mayoría, creo que solo Leonel y también ni Mike comentaron un poco acerca de lo importante que es
el resto de las personas y el resto de la experiencia que nosotros tenemos. Y Cloninger, nuestra autora, nos da esta definición, que son aquellas causas internas. Eso quiere decir todo lo que ustedes han hablado. Genética, han hablado del comportamiento, han hablado del carácter, han hablado del temperamento, han hablado de muchas de los elementos que nos hacen únicos como seres humanos. Y eso subyace, eso quiere decir, esto es lo que motiva, esto es lo que lleva al comportamiento individual, pero también a la experiencia de la persona. Piensen lo siguiente, ustedes hubieran sido los mismos que son ahora si hubieran nacido en un país distinto al nuestro. Piénsenlo por un Nada segundo. que verle. Miren, cuando yo hablaba con mis estudiantes, cuando recibíamos clases presenciales, yo les decía, a ver, si usted viviera en Suecia, si usted viviera en un país nórdico, si usted viviera en Canadá, en países de un alto nivel de calidad de vida, usted se vería como loco que usted anduviera 2 celulares, ¿verdad? Cuando se sube al transporte público, uno bueno y uno malo, uno por si me asaltan y otro que es el bueno, ¿cierto? Pero aquí no, ¿me entienden? Me le dio la mente por ahí en Oscar. Sí, pero aquí en Honduras no. Aquí en Honduras no es ilógico dudar cuando hay un retén de la policía, ¿será cierto o será mentira? Ustedes no sé si vieron la noticia de creo que el jueves o viernes, que estaban haciendo unos retenes falsos, detuvieron a algunas personas, les robaron los carros y con esos carros fueron a hacer unas matanzas a la colonia Villanueva. ¿Sería lógico pensar eso en Honduras? Pues sí, pero quizás en otro país no, quizás qué sé yo, si nos vamos al oriente y usted piensa de repente en alguna cultura como Japón, como China, quizás no pasa eso. Pero de repente allá, por ejemplo, a mí me gusta escuchar mucho un programa que se llama La Hora del Té, ¿verdad? Y estaban hablando acerca de negocios raros que existen en el mundo. Y decía de que hay muchas naciones que, por ejemplo, la gente se alquila, por ejemplo, para ser amigos, o se alquila para dar abrazos, se alquila para esto, para aquello. Que de repente para nosotros como latinos decimos, no, hombre, qué ridículo, porque aún en medio de la pandemia seguimos haciendo este tipo de actividades. Pero de nuevo, nuestra experiencia ha moldeado quiénes somos. Seguramente nosotros no seríamos los mismos si hubiéramos nacido en un país distinto al que nosotros estamos en la actualidad, porque hemos tenido que irnos acostumbrando a lo que el país, la cultura, nuestra comunidad nos ofrece. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, Lick. Perfecto. Dele. Entonces, de nuevo, aquí no estamos entrando en específico con una teoría, sino estamos viendo el marco general. Entonces, todas las teorías, ¿verdad?, van a ofrecer respuesta a 3 puntos fundamentales de la personalidad. La primera es la descripción, o sea, todas las, o la mayoría de las teorías que vamos a ver, todas tienen una descripción de la personalidad. ¿Qué es? Sobre todo, esa es la pregunta principal a la que responde. También la dinámica. Eso quiere decir cómo interactúa este individuo con su medio, con su cultura, en algunos casos, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de Erikson, por ejemplo, el contacto con los padres, el contacto con la escuela, el contacto con su trabajo, o por ejemplo en el caso de Freud, cuando vemos en el caso de la dinámica, las estructuras, ¿verdad?, del yo, el superyo, el ello. Sobre todo esto, ¿verdad?, es importante que ustedes lo vayan considerando. Y finalmente el desarrollo. Eso quiere decir cuáles son los pasos que nosotros tenemos que tomar en consideración para alcanzar el desarrollo de la personalidad. ¿Qué debe de vivir el individuo para llegar a ese momento de desarrollo funcional o desarrollo pleno? Ahora,
¿A qué nos referimos en el caso de la descripción de la personalidad? Como para ir entrando un poco más, un poco más profundo en cada uno de estos tres puntos. Descripción, dinámica y desarrollo. En el caso de descripción, hay algunos teóricos que debemos de entender, y aquí es algo importante, que hay algunos enfoques que tratan de entender a partir de un punto de vista grupal, ¿ok? Eso quiere decir a través de cómo encasillar. Y este es conocido como el enfoque de tipos. Este enfoque de tipos, ¿verdad? Existen categorías de gente con características similares, como por ejemplo Jung hizo la caracterización de individuos introvertidos y extrovertidos, ¿sí? O por ejemplo, en el caso de algunos otros teóricos, como que de repente ustedes no lo van a ver mucho por acá. Gracias, Nima, ahorita estaba leyendo en el chat. En el caso de algunos otros teóricos, como Dollard y Miller, también hacen esta caracterización. Pero también hay algunos otros autores que hablan acerca de gradaciones. Eso quiere decir como grados de rasgos. Y en lo particular, yo me inclino un poco más hacia este enfoque, porque al final creo que todos tenemos los rasgos y tenemos todos los rasgos que podemos tener, pero los tenemos en diferentes grados. O sea, los tenemos algunos en mayor grado, algunos en menor grado. Como por ejemplo, podríamos decir, en el caso, volviendo al enfoque de tipo de introvertidos y extrovertidos. En el caso de los introvertidos, tienen el rasgo social, pero lo tienen menos desarrollado que los extrovertidos. Pero a su vez, por ejemplo, los extrovertidos pueden tener menos desarrollado qué sé yo, un rasgo, por ejemplo, de empatía, por ejemplo, que de repente un introvertido lo tiene más desarrollado. Entonces, yo considero más que encasillar a una persona en un lugar o en otro, considero que realmente todos tenemos los rasgos, pero en mayor o menor medida. También, pasando al segundo punto, es cómo nosotros comparamos a la gente o cómo hacemos un estudio de los individuos. Y en este caso hay dos grandes vertientes. Esta primera aproximación que les voy a dar les va a servir muchísimo para psicodiagnóstico. Porque existe el enfoque nomotético y el enfoque ideográfico. El enfoque nomotético es comparar a una persona con otra. Eso quiere decir comparar con mis resultados con los de otra persona. Esto nosotros lo vemos muy frecuente, por ejemplo, en las pruebas de CI. Por ejemplo, usted viene, aplica una prueba y nosotros comparamos ese resultado de la prueba con base a los resultados de otras personas de edades similares y dónde se ubica cada persona. Hasta aquí, ¿me entienden esta parte? O sea, nosotros tomamos algo que evaluamos, algo que tenemos del individuo y luego lo comparamos con un grupo. Por ejemplo, un grupo de la misma edad, un grupo que tenga una característica similar. Por ejemplo, cultura, por ejemplo, alguna característica de repente como que sean con X rasgo. Entonces nosotros tratamos de comparar. Por otra parte, el enfoque ideográfico es estudiar al individuo, pero como un individuo irrepetible, único, sin tratar de establecer una comparación con las demás personas. Ambos enfoques son buenos. No digo que uno sea mejor que otro. Todo depende de cuál es nuestro objetivo. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, Lick. Sí, Lick. Perfecto. Ok. Y entramos al último punto de la descripción de la personalidad, que esta es la consistencia. En el caso de la consistencia, ¿verdad? Debemos de entender
que la personalidad opera en el contexto de las situaciones. ¿A qué nos referimos con esto? De repente usted considera que su personalidad, dentro de su personalidad, el rasgo de ser gracioso es parte de usted, pero pues, no se va a poner a contar chistes en medio de un funeral, aunque en Honduras es muy, muy frecuente. O no se va a poner a contar chistes en medio de una misa, porque está delimitado, ¿verdad? Esos rasgos están delimitados con base al contexto en el que estamos. También debemos de entender que las situaciones, también esto hace que moldeen nuestra propia personalidad, porque hay algunas personas que son muy restringidas, por ejemplo, digamos. Hay gente que dice que los introvertidos, por ejemplo, han sido muy restringidos por su ambiente, que son personas que de repente no se les ha permitido o no se les ha dado la oportunidad de expresarse, y en muchos casos es cierto. Entonces, es como un ciclo en el cual uno como persona, es moldeado por el ambiente, pero también el ambiente moldea al individuo. Incluso esto dentro de la teoría de Adler, ustedes lo van a ver como una reciprocidad. ¿Ok? Entonces, así un resumen rápido de la descripción, los enfoques. Realmente es un enfoque de tipo o de rasgos. O sea, pues, de nuevo, aquí yo pongo todo en la mesa. ¿Verdad? Pongo como las cartas en la mesa para que ustedes vayan tomando su propia opinión en este sentido. O sea, ustedes se orientarían más hacia un enfoque de tipo o hacia un enfoque de rasgo. Eso quiere decir, en caracterizaciones similares o en que todos tienen las mismas estructuras, pero desarrollados en mayor o menor grado. El enfoque nomotético es un estudio a partir de la comparación con otras personas que de repente pueden contar con características similares, y el enfoque ideográfico es un estudio sin comparación. Y finalmente la consistencia es la importancia de las situaciones, la importancia del contexto en el moldeamiento de nuestra personalidad. ¿Okay? Si tienen alguna duda, por ahí me lo hacen saber al chat para poder avanzar. Ok, entonces avancemos, miramos estas diapositivas y luego nos tomamos un break rapidito de unos 5 minutos. Entonces, para que todos estemos como en la misma página. La dinámica se conoce como todos los mecanismos mediante los cuales se expresa la personalidad. Eso quiere decir, usualmente las expresiones, son aquellas cosas que podemos ver, ¿sí? Aquellos comportamientos, aquellas ideas, aquellas expresiones, sobre todo que están asociadas con las propias motivaciones del individuo. Hay algunas personas que de repente les motiva más, por ejemplo, pensando un poquito en la teoría de Maslow, hay algunas personas que les motiva mucho más las necesidades básicas y por ende sus comportamientos van muy enfocados hacia esto. Y hay algunas otras personas que de repente se enfocan más en necesidades de seguridad. Y sobre todo, lo que quiero que ustedes entiendan de la dinámica es que la conducta siempre está motivada. Siempre, creo que a veces el tema de motivación es un tema como trillado, que es un tema como constantemente tocado. Solo permítame un segundito, perdón, permítame un segundo.
Ok, entonces, volviendo un poquito a la idea. Sé que a veces el tema de motivación es como medio trillado, pues todo el mundo habla de motivación, psicólogos y no psicólogos. Pero debemos de entender que la motivación es lo que realmente impulsa la conducta. Si usted, por ejemplo, usted se levantó hoy porque está con la idea de pasar la clase. Quiere pasar la clase porque tiene la idea de graduarse de psicología. Si usted no tuviera esa idea, ese plan, esa meta a futuro, difícilmente algo le hubiera levantado hoy, porque definitivamente no hubiera tenido la energía y tampoco hubiera direccionado su comportamiento a levantarse temprano, conectarse, entre otras cosas. Ahora, por ejemplo, para ir como haciendo una introducción rápida. En el caso de Freud, por ejemplo, él plantea que la dinámica es una motivación sexual. Sé que de repente o usualmente este término se utiliza frecuentemente porque para el momento en el que fue creado, ¿verdad? De nuevo, volviendo a la época en la que fue desarrollada esta teoría, fue en los 1900, inicio de 1900, finales de los 1800, eran temas tabú, eran temas que no se hablaban. Sin embargo, en la medida que ha ido tomando mayor valor esta teoría, se van a ir dando cuenta de que muchos de los postulados que tenía en ese momento todavía aplican a nuestra realidad. Como por ejemplo el hecho de que el sexo es una necesidad básica y muchas de las conductas que nosotros hacemos van enfocadas en esto. Por ejemplo, piense por un segundo, usted quiere estudiar una carrera porque quiere tener un buen salario, un salario competitivo, hace muchos esfuerzos para verse delgado, para verse esbelto, para verse bien, para vestirse bien, para utilizar ropa que le gusta, porque al final lo que nosotros queremos es atraer una posible pareja con la cual nosotros podamos producirnos. Ese es uno de los objetivos más importantes. No quiero decir que sea el único objetivo, pero mucho de esto va enfocado con muchas de las acciones que nosotros queremos hacer, enfocado en esto, enfocado en la perpetuación de nuestra especie. En el caso de Rogers, por ejemplo, que es el segundo que ustedes ven por ahí en medio, que que la dinámica de la personalidad es la tendencia para moverse a niveles más altos de desarrollo. Eso quiere decir, como en el caso también de Maslow, que es el que ustedes ven en la tercera columna, es alcanzar esa autorrealización. En el caso de Rogers, volviendo un poquito a este tema, es realmente alcanzar esos niveles en los cuales usted considere importante, en los cuales usted considere que ha alcanzado sus metas, que ha alcanzado y que es un individuo plenamente funcional. Eso quiere decir en todas las esferas: trabajo, estudio, familia, amigos, socialización, etc. Y en el caso de Maslow, recordemos que hay algunas necesidades de orden inferior, como en el caso de las necesidades básicas, las necesidades de seguridad, y en el caso de las superiores, como las de estima, las de autorrealización, las de poder realmente alcanzar ese nivel de nombre, si ese nivel o esa fama, digamos, entre comillas, de quién es usted, porque al final es un tema de autorreconocimiento. Y siempre nuestra personalidad va a tender y va a estar jugando y va a tratar de dirigirse entonces a satisfacer esta dinámica. También el término dinámica se va a referir a los procesos que pueden o no involucrar la orientación hacia una meta. Por ejemplo, las adaptaciones que nosotros tenemos a las demandas de la vida. Por ejemplo, hace 2 años no nos hubiéramos imaginado recibiendo clases en shorts, calzonetas, en chancletas todavía, algunos ya bañados, otros sin bañarse, porque realmente hemos tenido que
adaptarnos a lo que nos presenta la vida actual. Y esto también hace referencia a la dinámica. O sea, a cómo el individuo es capaz de adaptarse a su medio, cómo el individuo es capaz de adaptarse a las demandas que le presenta la vida. Y finalmente, vamos a también hablar acerca de los procesos cognitivos, como por ejemplo, lo que ustedes bien dijeron, a lo que piensa el individuo sobre X o Y evento. No solo es el ajuste, sino también lo que nosotros pensamos acerca de esto. Como por ejemplo también la cultura, lo vimos. Es importante que ustedes entiendan que la cultura, hay algunas cosas que las tacha, digamos, en mala manera, por así decirlo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Freud, que decía la importancia de la sexualidad. De repente en Latinoamérica es un tema tabú, pero Latinoamérica es uno de los, en general, una de las culturas que tiene más embarazos adolescentes, que tiene más muertes clandestinas por prácticas de aborto, que tiene menos políticas que van establecidas en la regulación de esto, que no tiene programas de educación sexual en primaria y secundaria. Entonces, de nuevo, la cultura muchas veces delimita, o mejor dicho, limita la interacción del individuo. Y finalmente, influencias múltiples. O sea, las influencias de cada persona. Como bien dijo, ay, se me escapa el nombre ahorita, pero porque lo tengo, creo que era Leonel, creo, que decía que de repente sus papás eran X o Y, pero él ha tenido otras oportunidades que de repente sus papás no tuvieron y eso le permitió no ser así. Y piénsenlo de esta manera, piénsenlo como, ok, hay algunas personas que tienen acceso a unas cosas que de repente, si no hubiéramos tenido acceso a esto, difícilmente seríamos quienes somos. Por ejemplo, piense en su colegio, piense en las oportunidades que brindó el colegio, piense en su comunidad. Yo les voy a compartir algo personal. Yo estudié en un colegio que me permitió ingresar al baloncesto. ¿Okay? El baloncesto practiqué durante 12, 15 años más o menos, participé en muchas selecciones nacionales, luego jugué en algunos equipos de la Liga Mayor y luego me convertí en árbitro. Y de repente todas estas cosas y todas estas experiencias y las oportunidades que he tenido, no me las puedo imaginar si no hubiera dado ese primer paso. Entonces, como ustedes ven, el acceso a diferentes experiencias también van a moldear la dinámica de la personalidad. También van a moldear cómo nosotros nos ajustamos a nuestro medio. Y con eso, quiero cerrar un poquito. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos claros? Sí, Link. Claro, Sí, Lick. Perfecto. Ok. En este momento son las 8:09 de la mañana. ¿Les parece? Nos tomamos 5 minutitos, volvemos a las 8:15 para que vayan a refiliar su tacita de café, toda la cosa. Está bien. Ok, entonces entremos al último punto con respecto al desarrollo de la personalidad. Entonces, en el desarrollo de la personalidad, vamos a enfocarnos en cuáles son los puntos importantes para, como bien dice su título, el desarrollo evolutivo de los procesos desde que nosotros nacemos hasta la muerte. Entonces, una buena teoría de la personalidad debe contar con esto. Para ir dándole algunos, de nuevo, ¿verdad? Estamos como dándole una muestra de las teorías de la personalidad. Hay algunas, como las teorías de Freud, por ejemplo, que solo tomaron en consideración los primeros años de vida. Eso quiere decir desde el nacimiento hasta la adolescencia.
Hay algunos otros como Erickson que sí tomaron en consideración desde el nacimiento hasta la muerte. Hay algunos que no consideran importante o relevante los primeros años de vida en el desarrollo de la personalidad. Pero al final todos se resumen en las influencias biológicas, eso quiere decir genética, herencia, y también las experiencias en la niñez y la adultez. Eso es a lo que tuvimos acceso y a lo que no tuvimos acceso, de qué fuimos privados y de qué fuimos también enriquecidos en nuestra infancia. Eso no quiero enfocarme tanto realmente porque vamos a ir viéndolo en cada teoría y vamos a ir enfocándolo, ¿verdad?, para cada uno de los puntos. Entonces no quiero como darle mayor largas a esta temática. Y con esto entonces abro paso al siguiente punto importante de la presentación, que es el enfoque científico. El enfoque científico es la personalidad. Quiero que nosotros entendamos algo. ¿Cuántos de ustedes no se han encontrado en Facebook? Creo que tal vez no tanto ahora, pero al inicio Facebook. Escoge una pintura y te decimos tu personalidad. O escoge un animal y te decimos qué personalidad tienes. O según la hoja que escojas, te diremos qué tipo de personalidad tienes. ¿Cuántos nos encontramos con este tipo de anuncios? 1000 veces. ¿Verdad? A las redes sociales. La mayoría. Y ustedes venían y lo presionaban y decían, no, nada que ver. Entonces, quiero que nosotros entendamos esto, porque la proliferación de un montón de estrategias, entre comillas, ¿verdad?, que nos hemos encontrado en el tiempo, nos dan a entender de que a veces las personas no toman la rigurosidad científica que debe de tomar para realmente poder enfocarnos en una teoría de la personalidad. Simplemente lo hacen con el objetivo de hacer una contribución al saber. Pero si nosotros no tomamos en consideración el enfoque científico, y eso quiere decir el método científico, recordando el método científico o tratamos de entender la explicación de algo, buscamos los puntos más importantes, luego establecemos nuestras hipótesis y finalmente la comprobación de hipótesis y las conclusiones. Si nosotros no alcanzamos todos estos pasos, difícilmente vamos a llegar a una teoría que goce de validez científica. Por eso, trato de enfocarlo en estos puntos. Si nosotros somos, todas las teorías nacen a partir de la observación, pero una observación cuidadosa, una observación que nosotros como investigadores no podemos influir, ¿sí?, sino que nosotros simplemente somos un participante pasivo en esta experiencia. Entonces, si nosotros entendemos las participaciones cuidadosas, si nosotros entendemos los pasos que debemos de llevar, cada uno de los puntos, ahí es donde realmente esa va a ser la primera base que nos va a ayudar a desarrollar nuestra propia teoría. Como por ejemplo, en el caso de autores como Erickson, por ejemplo, tuvieron mucha relevancia en tratar de entender la teoría, tratar de ver los puntos más importantes de desarrollo del individuo, trataron de comprender cada uno de los puntos importantes, pero solo cuando fueron capaces realmente de poder poner esto como en una misma lógica, como en una línea de pensamiento, ahí es cuando realmente pudo alcanzar esa rigidez científica, esa rigurosidad teórica para poder explicar lo que él había observado. Y a partir de esa explicación tratamos de establecer hipótesis o predicciones. Por ejemplo, en el caso de, volviendo a Erickson, él vio el desarrollo de los niños, él vio
Bueno, volvamos al ejemplo que ustedes conocen más, que es el de Freud, que Freud planteaba lo de las etapas psicosexuales. Y él decía, en la etapa oral, ¿verdad?, que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años, vamos a ver que la experiencia del niño en la experiencia del niño es a través de la boca. Y todo lo que hace es a partir de la boca. O sea, cualquier objeto que logra tener, no importa si es comida, no importa si es juguete, si es tierra, si es lo que sea, va a llevarlo a la boca. Y esas son predicciones basadas en la teoría que trata de establecer. Y finalmente, vamos a tomar esas predicciones y vamos a tratar de validarlas, ya sea por experimento o por observación. Y aquí yo les quiero hacer la pregunta. A ver, ¿tengo algún padre o madre por acá? Sí, A ver, no me van a perder por ahí. A Dulce y Ninoca. Sí, ¿verdad? Ustedes dos. sí. Ok, ¿qué edades tienen sus bebés? El mío está reciente a cumplir 4 años. 4 años, Dulce. ¿Y Ninoca? Yo, licenciado, ya están grandes, ya tienen 13, 11 y 9 años. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el caso de Dulce, tiene 4 años. Eso quiere decir que ya pasó la etapa oral. Usted podría confirmar, porque lo vio de primera mano, porque lo observó de primera mano, que su bebé, absolutamente todo, iba a la boca. Así es, licenciado. Todo. O sea, desde... Todo. Uno debería de estar cuidadoso con todo lo que dejaba al alcance de él. Sí, porque, o sea, de repente usted deja algo que, deja unas pastillas. ¿Qué va a hacer? A la boca. Deja, las mascarillas ahora, que es de lo más frecuente. ¡Pum! A la boca. O un gel, o un alcohol. ¡Pum! Todo a la boca. ¿Por qué? Porque al final, esa es su forma de explorar el mundo. ¿Ok? Ahora, pregunta para Dinoska, que para Dinoska ya sus hijos ya están un poco más grandes. Por ejemplo, en el caso de Dinoska, que ya pasaron esta etapa, de ahí ahora ya pasaron por la etapa anal. Ustedes recuerdan en psicología general la etapa anal, lo que hablábamos acerca de la importancia que tiene para el niño, ¿verdad? El poder aprender, por ejemplo, la utilización del baño, esas normas, el control de esfínteres, y sobre todo hay algo importante que es que ellos son capaces, ahora entienden que son capaces de poder controlar algo que él tiene, o sea, que es de él, que es su producción, como las heces, por ejemplo. Entonces, pregunta para usted que ya pasó por esto. En el caso de los niños en esta etapa, en la etapa anal, ¿verdad? Que es cuando empiezan a adquirir como esa habilidad de poder controlar sus esfínteres. Pasa mucho tiempo en el baño, ¿cierto? Fíjense que, bueno, sí y no. Yo en que tuve 3 ocasiones, hay uno que, o sea, le gustaba estar en el baño, que lavándose las manos porque podía hacerlo. Que yendo al baño solito, porque no quería que lo ayudaran, porque podía hacerlo. Y había otro que no, que, o sea, solo sus necesidades y ya. Que el baño, que al mayor le gustaba estar mucho en el baño porque él se podía bañar solito. O sea, lo que hacía yo tal vez era vigilarlo, pero intentaba darle el poder de poder controlar que se tenía que lavar sus dientes, que se tenía que lavar sus manos, que tenía que ir al baño. Y usted puede solo, usted puede hacerlo. Entonces le daba ese poder y sí, a cada rato tenía que andarlo acompañando al baño porque le encantaba estar yendo solo. Y siempre me dejaba unos desastres tremendos.
pero el otro no. El otro fue como más rápido en aprender y más rápido en enfocarse. O sea, hacía sus necesidades, hacía sus cosas y se iba rápido. No es que pasaba yendo al baño. Entonces sí tuve como esa experiencia con los dos muy diferentes. Exacto. Bueno, por ahí ya van dándose cuenta que cada individuo es distinto. Entonces, importante por acá, lo que les quiero ir comentando es que cada individuo, ¿verdad? A pesar de que ustedes pueden estar observando de que aquí con Inosca tuvimos distintos elementos, tuvimos distintos puntos, se van a dar cuenta que cada persona al menos compartía algo en específico, que era esa necesidad de limpieza, ¿sí? O esa necesidad de control como tal. Entonces, es algo que en la teoría de Freud se vio, se planteó y sobre todo se comprobó. ¿Estamos? Por ahí, vamos a ver, Mariana Canales también nos escribió por ahí, que también era madre. ¿Está por ahí? Hola, licenciado, buenos días. Días. Sí, en mi caso yo tengo una bebé de 4 años, ya casi los 4 años, y también tengo un sobrinito de la misma edad. Y pues sí, conforme a las compañeras, los dos tienen prácticamente personalidad diferente. En el caso de mi niña, ella cuando estaba pequeña, ella nunca se llevaba lo que eran juguetes o cosas a la boca. En el caso de mi sobrino, pues todo lo contrario, él quería experimentar prácticamente metiéndose toda la boca, y aún a la edad que él tiene, ya casi cumpliendo los 4 años, él siempre hace lo mismo. Y pues es importante ver eso porque, o sea, los dos son súper diferentes, aún conviviendo en la misma casa. Entonces, solamente quería darle esa opinión nada más. Gracias, Melanie. Y es importante porque incluso vamos a verlo cuando ya empecemos a explorar un poquito cada una de las etapas. Vamos a ver las fijaciones. En el caso de lo que nos encontramos ahorita, lo que acaba de escribir, una fijación en la etapa oral. Ya vamos a ver más adelante qué significa todo eso. ¿Vamos bien hasta acá entonces? ¿Todos claros? Sí, licenciado. Perfecto. Ok, entonces, la teoría, bueno, vamos ya aterrizándolo a lo que no, Nimai, perdón, tiene la mano levantada. Yo sí tengo una pregunta con la anterior. Sí. Usted resalta ahí que este es un enfoque científico. Entonces me hace pensar, cuando nos está enseñando las descripciones de la personalidad, están los otros tipos de enfoques, el enfoque de tipo, el de rasgos y todo esto. Entonces, es decir, las teorías de la personalidad que están basadas en esos otros enfoques no pasan por el método científico. Sí, todas. Es que los enfoques que vemos por acá, en el caso del enfoque nomotético, el ideográfico, el de tipo, rasgos, estos no son excluyentes. Por ejemplo, no es que el enfoque de tipo es solo de tipo y no nomotético, por ejemplo. Puede ser de tipo nomotético y siempre ser científico. O puede ser rasgos ideográfico y también ser científico. No sé si esto les hace sentido. Entonces, pero siempre pasan por el proceso del método científico. Sí. Todas las que nosotros vamos a ver pasan por el método científico, que son todos estos pasos que acabamos de ver, que son las observaciones. Este es como el proceso previo a la publicación de una teoría, por así decirlo. Entonces, lo que hace es que, como dice el nombre, está más enfocado en ese tipo de cosas, pero siempre con el proceso del método. Exactamente. O sea, todas las que nosotros vamos a ver acá pasaron por este proceso del enfoque científico, pero algunas de repente tienen un enfoque ideográfico, otras tienen un enfoque nomotético, otras tienen un enfoque de rasgos y otras un enfoque de tipos. Y hay algunas que tienen combinaciones también. Cheque. Ya, me quedó claro. Gracias.
Gracias, Emma. Entonces, ya como para ir aterrizando el tema de teoría, la teoría entonces reúne todo eso que nosotros acabamos de ver, desde los enfoques, toma en cuenta la descripción, toma en cuenta el desarrollo, toma en cuenta la dinámica. Y todo esto entonces va a tratar de tomar en consideración para tratar de explicar un fenómeno. Esto no solo me refiero a las teorías de la personalidad, sino una teoría en general. Como por ejemplo, ustedes han escuchado la teoría de las cuerdas, por ejemplo, en física cuántica, que trata de explicar el universo, pero al final es una teoría, ¿ok? Porque todavía no ha logrado ser explicada, ser comprobada, o por lo menos todavía no lo ha logrado. O por ejemplo, la teoría, si ustedes recuerdan al inicio de la pandemia, piensen 2 años atrás, la teoría de cuántas personas nos sacaron un montón de tratamientos, incluido por ahí el presidente Trump, que dijo que se tomaba un poquito de cloro y acababa con el COVID. El famoso dióxido de cloro. Exacto. Entonces, que algunos meses después se ha ido comprobando que no es el paso a seguir, obviamente. Por ahí podemos entender ahora que el presidente Trump no es como que pasó por el método científico para llegar a esa teoría. Pero al final, una teoría es eso, es una manera de explicar los fenómenos que nosotros vivimos. ¿Sí? O sea, eso es algo que nosotros desarrollamos incluso en muchas ocasiones sin pensarlo. Como por ejemplo, piensen de repente en el ejemplo de que usted anda por ahí en el proceso de búsqueda de una pareja. Entonces usted se hace sus hipótesis y dice, yo creo que le puedo gustar a tal persona basados en que me contesta, hablamos bien, hablamos bonito todo el tiempo, estamos pendientes, nos saludamos todos los días, y usted plantea esas hipótesis, ¿verdad? Y son esas proposiciones teóricas. Usted dice, basado en esta información, creo que, y entonces tratamos de explicar la situación actual. Y eso es, como les digo, es algo diario, es algo que nosotros utilizamos sin siquiera pensarlo 2 veces. Una teoría, entonces, uno de los componentes importantes que va a tener son los constructos. Y los constructos son los conceptos, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia entre un constructo y un concepto? Que un constructo es específicamente utilizado en esa teoría para explicar algo específico. Como por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han escuchado o en algún otro texto han escuchado o en algún otro contexto ustedes han escuchado la palabra super yo? ¿O han escuchado en algún otro contexto que no sea psicoanálisis, pulsión de muerte? No, ¿verdad? Porque, la verdad no, no, porque, ¿por qué? Porque son constructos, son conceptos que fueron diseñados específicamente para la teoría, para explicar esto que tratamos de explicar. También tenemos las definiciones operacionales. ¿Cuántos de ustedes están llevando métodos 1 o ya llevaron métodos 1? Yo hasta ahorita la metí en métodos 1 también. Ok. Yo también. Pues entonces, Igual. les adelanto. Las definiciones operacionales ustedes se las van a encontrar en métodos 1, porque al final la definición operacional son los enunciados que describen este fenómeno observable. O sea, en pocas palabras, es cómo nosotros podemos materializar aquello que de repente no es tan fácil. Como por ejemplo, imagínense ustedes que nosotros como psicólogos, ¿verdad?, tratamos de medir en la mayor parte de nuestra experiencia
tratamos de medir algo que no es tan fácil de medir, como por ejemplo la inteligencia no es un constructo fácil de medir, como por ejemplo de repente la temperatura. Usted la temperatura, ¿verdad? Coloca un termómetro y listo, ya tiene una medición. O el peso, se sube en una balanza, ¿sí? Y listo, ya lo tiene. Entonces, nosotros como psicólogos tratamos de medir elementos que no son tan observables, pero a través de la definición operacional tratamos de alguna manera volver este fenómeno que tratamos de medir observable. O sea, volvamos al tema de inteligencia. De repente nosotros no podemos tocar la inteligencia o no podemos palpar la inteligencia, pero sí podemos utilizar un instrumento, por ejemplo, para poder evaluar el CI, evaluar la capacidad intelectual de alguien. Y eso nos da una medida de la inteligencia de alguien. O, por ejemplo, las emociones o la inteligencia emocional. Podemos emplear test, podemos emplear comportamientos, por ejemplo, si es una persona que tiene buenas relaciones sociales, que se lleva bien con sus compañeros, que tiene o que goza de buenas relaciones sociales, podríamos decir que la inteligencia emocional de repente es buena. Porque eso es lo que tiene una teoría también, las definiciones operacionales, es cómo describimos este fenómeno. Ahora, pensemos, por ejemplo, y vamos pasándolo ya a la teoría, específicamente a lo que nosotros queremos evaluar, como por ejemplo, en el caso de algunas teorías como la de Freud, volvamos. Sé que pongo mucho Freud, sé que pongo mucho Erikson, pero creo que son las teorías que más se acuerdan ustedes ahorita en general. Y, por ejemplo, podríamos decir de que si un individuo, volviendo al ejemplo que puso su compañera Mariana, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Mariana. Que el niño todavía tiene 4 años, pero todavía continúa en conductas que ya tuvo que haber pasado, podríamos decir entonces que se encuentra estancado, se encuentra fijado allá. Y eso se vuelve una definición operacional. Y finalmente, una proposición teórica también va a describir cómo se relacionan los constructos. Eso quiere decir, por ejemplo, cómo se relaciona el inconsciente, el consciente y el preconsciente. O cómo se relacionan las estructuras de personalidad, yo, el superyo y el ello. O cómo se relacionan en el caso de Jung, por ejemplo, recordando aquellos aspectos de la personalidad, el ánima, el ánimos, la sombra, el yo. Porque todo esto al final juega y todos juegan en un plano en común. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Y yo creo que, regálame un segundito, solo quiero revisar en qué punto estamos de la teoría. Vamos a ver, un segundito. Ok, vamos a ver 2 diapositivas más y con eso vamos a cerrar. Un segundo y volvemos aquí. Ok, entonces, ¿cuál es la relación entonces entre la teoría y la investigación? En primer lugar, debemos de entender que la teoría lleva a la investigación y la investigación lleva a la teoría. Y esto parecerá como un acertijo, como algo ilógico. Pero quiero que ustedes entiendan algo. Cuando ustedes vienen, ¿cuántos de ustedes no han desarrollado habilidades detectivescas en redes sociales y entre sus amigos y amigas y ustedes empiezan y revisan y yo creo que tengo una duda acerca de X o Y y vamos a meternos a redes sociales y empiezan a partir de la teoría, ¿sí? Y van al campo que son las redes sociales y empiezan a investigar y se dan cuenta de algo y esa investigación los lleva a formular una nueva teoría. Y esa teoría pasa a revisión de nuevo y vuelven al campo y volvemos a ingresar en este proceso hasta que al final llega a una conclusión. ¿Cuántos se sintieron identificados o atacados
Si no lo quieren aceptar, está bien. Pero estoy seguro que en su, en su mente dijeron, puchica, el link nos tiene bien identificados. Entonces, pasa lo mismo cuando nosotros vemos la relación entre la teoría y la investigación. La investigación siempre nos va a llevar a formular nuevas hipótesis, a formular nuevas teorías. Como por ejemplo, piensen en algo un poco más científico y pensemos en el desarrollo del tema del COVID. Hace 2 años, les decía, no había una claridad en cuanto al tratamiento. Tampoco había vacunas. Tampoco había, por ejemplo, mucha gente decía de que este medicamento es bueno o este medicamento es malo. O, por ejemplo, este tipo de actividades son buenas para el desarrollo, este tipo de actividades no son buenas. Y al final, esa teoría tuvo que llevarse a la práctica y lastimosamente en muchas ocasiones cometer errores. Hay muchas vidas, ¿verdad?, también fueron perdidas en este proceso, pero al final contribuyó a esclarecer, ¿verdad?, el tratamiento para este tema. ¿Cierto? Ahora hay como mayor claridad de los medicamentos. O por ejemplo, hay muchas personas que están con todo este tema del movimiento antivacunas. Sé que de repente aquí en Honduras no tanto, por lo menos yo no me he dado cuenta, pero por ejemplo hay países como Estados Unidos, en muchos países en Europa que hay libertad en cuanto a este sentido y muchas personas simplemente deciden no hacerlo por cualquier motivo, pero se ha comprobado que, y esto no es mi opinión, esto es ciencia, que las personas que se vacunan tienen menor riesgo de hospitalización, menor riesgo de que los síntomas se agraven. Y de nuevo, no es mi opinión, son hechos, es realidad. Entonces, todo esto, ¿verdad?, lleva a una constante revisión y eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en mi caso, hay personas que dicen, y yo les quiero compartir esto. Cuando yo era estudiante, una persona, un docente una vez dijo que la persona que creía en todas las teorías, o sea, que en lo particular no se enfocaba en una sola teoría, era como un psicólogo tibio, ¿verdad?, que le gustaba todo y no le gustaba nada al mismo tiempo. Al principio yo creí, obviamente, que eso era cierto, pero en la medida de que yo he experimentado en mi campo, me he dado cuenta que realmente ninguna teoría es perfecta. Y esto yo se lo adelanto, ninguna teoría es perfecta. Todas tienen algo bueno, algo malo, algo por mejorar, algo por comprobar. Y yo más bien pienso en cada una de ellas como complementarias, no como únicas. Entonces, de nuevo, eso ha sido mi experiencia personal. Quizás usted va a decir y se va a comprometer y se va a casar con una teoría en términos un poco más lógicos. Y esto está bien, no tengo ningún problema. Hay personas que se han dedicado toda una vida al psicoanálisis y de repente para ellos ha funcionado. Excelente, no hay ningún problema. Pero lo que yo quiero con lo que ustedes se queden es con que al final nosotros debemos de ser lo suficientemente críticos para no quedarnos con lo que nos dice todo el mundo, sino trabajar con nuestras propias hipótesis, generar nuestros propios constructos, ponerlos a prueba y llegar a conclusiones propias. Yo le voy a enseñar los elementos más importantes de cada teoría, pero al final usted se va a quedar con la que más le gusta, con la que es más adaptable, con la que es más apegada a nuestra realidad. Y eso es lo valioso de esta situación, porque la idea de esto no es imponer una idea o no es imponer un pensamiento, sino es llegar a una experiencia única, llegar a comprobar y sobre todo que usted viva esto en carne propia para tomar sus propias decisiones. Y con esa idea quiero cerrar
la clase del día de hoy. Ya nos quedan nada más un par de minutitos y quiero dejar de compartir e ir encendiendo la cámara para que ustedes también vayan haciendo lo mismo. Y preguntarles si hasta aquí vamos bien. Si no se perdieron, no se durmieron, sobrevivieron ya a la primera clase, ya vamos un pasito más adelante. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, licenciado, todo bien. Gracias. Perfecto. Y por ahí nada más me quedan algunas por encender, las últimas. Daniela Torres, Jennifer Méndez, Claudette, Carla, Ana, Donaire. Ahí están todos encendiendo ya la cámara. Perfecto. Y con la consulta. Sí, sí. Es con respecto a las diapositivas, si nos las puede compartir. Y fíjense que yo generalmente no comparto las diapositivas porque si se las comparto, solo se van a quedar con la diapositiva. Y la idea es que ustedes vayan a leer el capítulo realmente, que es el capítulo 1 de Cloninger. Si ustedes ya lo tienen. Está bien, Lick. Gracias. Listo. Ok. Entonces, para los demás, vamos a ir finalizando la clase del día de hoy. Vayan avanzando, vayan leyendo. Nos queda muy poco para terminar realmente este primer capítulo y el día miércoles ya vamos a empezar con Freud. Entonces, vayan revisando sus apuntes de psicología general para que vayamos como refrescando esta información, porque hay algunos puntos que los voy a pasar muy rápido, porque ya los vieron en general, y hay algunos puntos en los que sí me voy a enfocar. Entonces, para que vayamos avanzando. También tienen ya su libro de Cloninger para Freud, para que ustedes lo vayan leyendo, vayan recordando por ahí algunos elementos claves. Si no hay más dudas, nos vemos Gabriela. Hola, Lick, disculpe, yo tengo una duda. Con respecto a un punto anterior, usted ponía el ejemplo de los test, que eso que uno hace así como de, qué animal eres y te dicen tu personalidad y todas esas cosas. Sí. A mí me gusta bastante investigar en ese tema, en esa área de los test de personalidad y esas cosas. Quería preguntarle a usted como punto ya un poco más personal, porque tengo entendido que hay un test de 16 personalidades, que si no me equivoco es de Raymond Cattell, creo. Cattell. Sí. Sí, Raymond Cattell. Bueno, hacer ese test o eso es ya algo científico, ya lleva el enfoque científico también es. Sí, sí. Hay muchas pruebas que incluso yo realmente sí tengo la idea de que nos apliquemos una prueba de este tipo al final de la clase y mostrarles, porque hay varios instrumentos, como por ejemplo el 16PF, ustedes lo van a ver en la carrera, lo van a ver en medición 4. Por ejemplo, para mí, en lo particular, el test de personalidad por excelencia, como el estándar de oro, por así decirlo, para mí es el MMPI. Yo enseño medición 3, este periodo no le enseñé lastimosamente, pero he enseñado medición 3 por 3 años, 4 años, y cada vez me convenzo más de que es uno de los test más completos que hay, y todos han pasado por el método científico. Pero de nuevo, depende mucho qué queremos medir al final en personalidad, porque el MMPI es muy clínico, es como para detectar trastornos. El 16PF es más como para adolescencia o adultez temprana. Hay muchos otros más de personalidad. Por ejemplo, hay otros que ustedes van a ver en psicodiagnóstico, como el test del dibujo de la figura humana, como el test de la familia, que son personalidad, solo que vienen de otra rama, que son conocidos como los test no estructurados. Y en el caso del 16PF, el MMPI, son test estructurados de la personalidad. Pero sí pienso dedicarle un momento para que ustedes vean un poco algunos de los instrumentos que se pueden utilizar para medir la personalidad.
No vamos a ver todos, pero sí vamos a ver algunos, por lo menos una introducción rápida a lo que ustedes van a ver más adelante en la carrera. Gracias. Entonces, si no hay más dudas, nos vería... Perdón, Gabriela, no sé si iba a agregar algo. No, ya no. Muchas gracias, licenciado. Súper. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día miércoles. Mismo horario, mismo enlace. Por ahí, si alguien tiene alguna duda o si saben de algún compañero que no se conectó, aunque yo creo que ya la mayoría se conectaron porque al final solo quedaron 28 en la lista oficial. Hoy hay 24, 25 conmigo. Creo que todos se conectaron. Así que por ahí. Pero si saben de algo, háganselo saber. Del libro, pregunta en el chat, ¿qué libro? Es el libro de Cloninger. Ya está subido en el campus para que ustedes lo vayan ojeando. Así que pórtense bien, feliz día y nos vemos el miércoles. Feliz día. Feliz día. Nos vemos. Gracias. Veamos el link, feliz día.